Presentadas por Argos, Luz Verde. Hoy es el renacimiento de Egipto para los ciudadanos egipcios radicados en Colombia. Presidente Santos dice que transición política en Egipto será pacífica. Todos los pueblos del mundo tienen derecho a la democracia, aseguró en Bogotá el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al referirse al retiro de Hosni Mubarak de Egipto. El concejal Armando Acuña, recién liberado por las FARC, a su llegada aquí a Bogotá pidió diálogo e intercambio humanitario. Al tiempo en que eran liberados Henry López y Armando Acuña, en Cauca las autoridades encontraban el cuerpo sin vida de un comerciante de 69 años que había sido secuestrado por un grupo armado, al parecer las FARC. Subsecretario de Estado para Asuntos de Narcóticos William Bromfield y Naciones Unidas advierten que bandas criminales colombianas son la principal amenaza de seguridad para el hemisferio. El expresidente César Gaviria se une a las voces de respaldo de la política de seguridad del gobierno, pero asegura que las BADCRIM no son más que grupos de narcotraficantes. Ministro de Defensa y comandantes de las fuerzas militares y de policía analizan con obispos de todo el territorio nacional la situación de seguridad desbordada en el país. El confeso narcotraficante del cartel de Cali, Fanor Arizabaleta, le pidió a la Corte Suprema que autorice su extradición a Estados Unidos. Millonarias sanciones a parqueaderos que incluyan cláusulas abusivas en sus contratos, anunció el superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle. Leicesters, nueva número 1 del mundo en tenis, derrota a Yelena Doque. Nazarí del Santa Fe se va para Independiente de Avellaneda. Todo sobre el juego esta noche entre Junior y Tolima. Hoy los invitamos a tomarse una Cuba Libre en el burdel más visitado de la capital. Al final de la emisión, desde la Casa Ensamble, que a partir de esta noche se convierte en prostíbulo, los espero para hablarles de las 5 mujeres que forman parte de la obra A 2.50 la Cuba Libre. Mis temas de hoy. 1. Se revelan sorprendentes propósitos políticos de Gustavo Petro. También tiene encrucijada en el alma. 2. El polo atraviesa la peor crisis de su historia, según un senador del mismo polo. 3. Al concejal que le pegó a su cuñada lo premian en el Cabildo. 1, 2 y 3. Al cierre. Son las 9:30. Dimario, el reloj suizo a tu alcance. Buenas noches. La colonia de ciudadanos egipcios residentes en Colombia celebró la renuncia al poder del presidente de Egipto, Hosni Mubarak. Coincidieron en advertir que el relevo en el poder se constituye en un hecho sin precedentes que abre las puertas para el renacimiento de la República Árabe. Luego de 18 días de intensas protestas en el centro del Cairo, exactamente en la Plaza Tahrir o de la Libertad, y en otras ciudades egipcias, el mundo escuchó el anuncio anhelado por la población de la potencia africana. التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. En Colombia, el médico egipcio Shokri Agdwala describió qué significa para su nación la dimisión del presidente Hosni Mubarak. Es el renacimiento de Nuevo Egipto. Me parece muy bien que se logra mostrar que el poder popular puede realmente ir contra la tiranía de algunos gobernantes. La llamada revolución por la equidad social comenzó años atrás, cuando cerca del 40% de los ciudadanos en el Cairo alcanzaron los niveles de pobreza más altos de su historia. Los corruptos están enriqueciendo más a costa tuya, tú ya no aguantas eso más. No obstante, reconocen que Hosni Mubarak fue un héroe y, como su tradición lo indica, deben respetar a su presidente, quien para ellos, tras 30 años en el poder, fue perdiendo su confianza. Él fue un héroe de la guerra contra Israel. A él lo debemos toda la infraestructura vial, telecomunicaciones. Luego de días de incertidumbre y violencia que causó la muerte de 300 personas y dejó con heridas graves a más de 3.000, hoy ven el futuro de su país así. Cualquier nacer viene con dolor, pero ya la esperanza de recién nacido, la alegría de recién nacido, hace que uno siempre olvida del dolor que ha pasado. Las protestas, que inicialmente fueron infiltradas por extremistas, al final fueron lideradas por el pueblo, que indignado y de forma pacífica logró su objetivo. Hoy la transición está a cargo de los militares, en quienes ellos mismos confían. Con tranquilidad, los 83 millones de habitantes salieron con la frente en alto a las calles. El respaldo de Estados Unidos está enfocado en lograr una democracia genuina en esta nación africana.
mientras el expresidente, ícono ambiguo del progreso, partió a Sharm el Sheikh, en Colombia, exactamente Bogotá, a miles de kilómetros, con nostalgia. Luego de vivir 20 años en nuestro país, Abdallah sueña con ver de nuevo el Nilo. Cualquier egipcio, si vive en Egipto, la tiene en su corazón aunque vive lejos de ella. Y cualquier egipcio que nace en Egipto, siempre su aspiración es ir a mirar, ir a morir al lado de Egipto. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el gobierno espera que la transición política en Egipto, tras la salida de Hosni Mubarak, se haga de manera pacífica. Durante su visita a Montería, donde participó en la Asamblea General del programa Familias en Acción, el presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, antes de iniciar el programa, aprovechó para enviar un mensaje al pueblo de Egipto. Quiero decir que Colombia hace votos para que la transición sea una transición pacífica, que conduzca a Egipto a un sistema democrático efectivo, donde ahí reine la paz y la prosperidad. Durante las declaraciones, el primer mandatario les aseguró a los beneficiarios de Familias en Acción que no permitirá politiquería en el programa a propósito de las elecciones regionales que se avecinan. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA, José Miguel Insulza, de visita en Bogotá, se declaró confiado en que la transición a la democracia en Egipto sea rápida y pacífica. Desde Bogotá, donde se reunió con el presidente Santos, el funcionario se refirió al retiro de Hosni Mubarak. Creo que todos los pueblos del mundo tienen derecho a la democracia. La Carta Democrática, nuestra Carta Democrática Interamericana comienza así, diciendo que los pueblos de América tienen derecho a la democracia. También la tienen los pueblos del mundo, también la tiene el pueblo de Egipto. Confió en que la democracia llegue rápido. Y espero que ellos tengan la transición pacífica y participativa a un régimen verdaderamente democrático. Insulza habló con Santos sobre Haití y Honduras. El ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, y el presidente del Diálogo Interamericano, Michael Shifter, advierten sobre los riesgos que implica cederle al gobierno de Egipto a las fuerzas militares. En el marco del foro por los 100 años del periódico El Tiempo, el exvicepresidente de Nicaragua advirtió de los riesgos de un gobierno de transición de carácter militar en Egipto. Yo creo que si la salida que se piensa viable por parte de los militares es cerrar los espacios de expresión y no llamar a elecciones y nombrar a un nuevo caudillo militar, eso sería desastroso. El pueblo está en las calles, ha salido de las calles, lo que quiere es democracia, alternabilidad. Para el analista Michael Shifter, Egipto no tiene una salida diferente a la de permitir que los militares inicien el proceso de transición. Sin las Fuerzas Armadas puede haber mayor riesgo que esto sale de la mano, que esto fuera de control, que esos son escenarios violentos, porque no hay instituciones, partidos muy sólidos. A esta hora es sometido a un chequeo médico en el Hospital Militar el recién liberado concejal de Garzón, Armando Acuña, quien anunció que insistirá en un diálogo del gobierno con la guerrilla. A las 4:30 de la tarde, Armando Acuña, concejal de Garzón Huila, secuestrado hace 21 meses por las FARC, y Henry López Martínez, infante de Marina, secuestrado hace 9 meses, pisaron de nuevo la libertad en Florencia, Caquetá. De allí fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea a la base militar de Catán en Bogotá, donde eran esperados por familiares, quienes mediante abrazos y bendiciones no contuvieron las lágrimas al ver a sus seres queridos. El infante de Marina decidió no hablar y solo mostrar un saludo para la prensa. Inmediatamente este fue trasladado al hospital militar. A su llegada a Bogotá, el concejal Armando Acuña llegó vestido de saco y corbata. Yo pensé salir con las botas y la sudadera negra que tenía, que siempre tuve. Solamente le pedí a la FARC que me facilitara la camiseta del Atlético Huila y que me regalaran la bandera del Huila, pensando en que me iba a salir con esa sudadera negra. Ellos me llevaron el traje y me llevaron la camiseta. Yo les pregunté que por qué del traje, que por qué, que me sorprendía y que nadie había sido liberado de esa manera. Me contestaron, la Teófilo Forero lo trajo usted bien vestido, queremos entregarlo bien vestido. Acuña aseguró que es necesario un inminente diálogo con las FARC y un intercambio humanitario. Y mientras 2 colombianos regresaban a la libertad en Cauca, un campesino, quien llevaba una semana secuestrado, fue hallado muerto.
Fabio Valencia, de 69 años, había sido secuestrado hace 8 días por un grupo armado, al parecer las FARC. Hoy, mientras un grupo de labrigos adelantaba tareas de campo en la vereda Camilo Torres de Piendamo, Cauca, fueron alertados por sus perros, que hallaron el cuerpo sin vida del comerciante. Eso era un vecino muy agradable, como se dice, no sé qué pasaría de ahí para allá, pero era un comerciante común y corriente, se ganaba el pan de cada día, como se dice. El ministro de la Defensa presidirá mañana un consejo de seguridad en Popayán para establecer medidas que retomen el orden público en ese departamento. Allá se está operando de una manera muy preocupante, y es que los criminales que pertenecen digámoslo así, a la criminalidad común hacen el secuestro y después lo entregan a las guerrillas. Por otra parte, al aeropuerto Guillermo Valencia de la ciudad de Popayán fueron trasladados los cuerpos de 15 integrantes de la banda Los Rastrojos, quienes murieron en enfrentamientos con guerrilleros de las FARC en Argelia, sur del Cauca. El secretario de Estado adjunto para Asuntos de Narcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, advirtió que las bandas criminales son la nueva amenaza para la seguridad del hemisferio. El pronunciamiento de Brownfield se conoció en la firma de un convenio para mitigar el impacto de las drogas en los jóvenes colombianos. El funcionario extranjero dijo que la lucha contra las bandas criminales debe ser integral y advirtió que son una nueva amenaza. Una iniciativa, una respuesta, debe incorporar todos los elementos, todas las organizaciones que amenazan a las comunidades, pueblos y ciudades. El funcionario estadounidense pidió, por otro lado, la liberación inmediata de todos los secuestrados en poder de la guerrilla. El representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, por su parte, coincidió en señalar a estos grupos como una amenaza para la seguridad en el hemisferio. Vemos, por ejemplo, en regiones como el Bajo Cauca, donde ya no se puede hablar más de grupos armados al margen de la ley. Son bandas criminales que están haciendo la vida muy difícil. El director de estupefacientes advirtió de otro lado que el consumo interno de drogas en Colombia va en ascenso. Por su parte, el expresidente César Gaviria aseguró que las llamadas bandas criminales no son más que grupos de narcotraficantes, al tiempo que reiteró que la receta de Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas en la región ha fracasado. En el foro organizado por la casa editorial El Tiempo, el expresidente Gaviria cuestionó que el gobierno anterior haya desconocido que los fenómenos de violencia urbana provienen del narcotráfico. Yo no entiendo, no entendí al anterior gobierno y a esto estoy empezando a no entenderlo en una cosa. ¿Para qué negar que esa violencia que estamos viviendo viene del narcotráfico? ¿Para qué? ¿O para qué le sirve a Colombia andar hablando de bandas criminales y de Bactrin y de no sé qué, si son narcotraficantes? Pese a las observaciones sobre las llamadas Bactrin, el expresidente respalda la política de seguridad del gobierno. Yo creo que el presidente ha tenido una política de seguridad firme. Obviamente siempre hay nuevos desafíos y nuevos problemas. El expresidente César Gaviria dice que Colombia debe diseñar sus propias estrategias de lucha contra las drogas y el consumo, y asegura que no se deben seguir aplicando las fracasadas recetas de los Estados Unidos. Pues el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, la cúpula militar y de policía y el pleno de obispos del país analizaron la situación de orden público en la sede de la conferencia episcopal. El ministro le reiteró a los religiosos que con las bandas criminales no habrá negociación. En la sede de la conferencia episcopal y durante una reunión que duró 3 horas, el ministro de Defensa y la cúpula militar y de policía les explicaron a los 90 obispos de todo el país qué está haciendo el gobierno de Juan Manuel Santos para mantener la seguridad en todo el territorio nacional. El ministro de Defensa reiteró el mensaje del presidente: solamente con las bandas criminales Bactrin opera el sometimiento a la justicia. Nosotros creemos que Colombia es un país de segundas oportunidades, pero esto tiene un marco jurídico transparente, que es el proceso de sometimiento a la justicia. Aunque los obispos reunidos en la conferencia episcopal le reconocen al gobierno nacional que los índices de seguridad han mejorado en los últimos años, dicen que el gobierno no puede dormirse en los laureles. Nosotros les decíamos, nosotros que palpamos la realidad, la cosa es cruda. Ellos nos aceptaban y nos decían que lógicamente hay sectores mucho más débiles y muchas de las diócesis nuestras están en los sectores más rojos, pues todas, digamos. Entonces que en ese sentido ellos entendían. Ministros, militares y obispos acordaron hacer una campaña pedagógica para desarmar los corazones de los colombianos. En carta enviada al expresidente Andrés Pastrana, el senador José Darío Salazar, presidente del directorio conservador, reiteró sus reparos a la política de seguridad del gobierno, al tiempo que rechazó las afirmaciones del exmandatario, quien lo tildó de obrar como jefe de la oposición. En la carta fechada hoy por José Darío Salazar y dirigida al expresidente Andrés Pastrana, el jefe del Partido Conservador le manifiesta
que sus afirmaciones en el sentido de que la seguridad en el país se está deteriorando no tienen como propósito afectar la política nacional de Juan Manuel Santos. Manifiesta Salazar en la misiva que simplemente lo que ha hecho es transmitir una percepción generalizada de que el orden público se está deteriorando. Me reitero en esa posición, es la posición de un socio leal. Desleal es no decirle al amigo lo que uno está viendo y las fallas que está viendo. El próximo martes, el Partido Conservador en pleno con la cúpula militar y el ministro de Defensa analizará el tema de la seguridad nacional. El integrante del cartel de Cali, Fanor Arizabaleta, le pidió a la Corte Suprema que autorice su extradición a Estados Unidos, país que lo requiere para que responda por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. En una carta enviada a la Sala Penal, Arizabaleta renunció a los términos del proceso y a su defensa para que el caso sea fallado lo antes posible. El capo argumenta que su salud es muy precaria y que por ello solicita que se les resuelva su situación jurídica. En la comunicación, Arizabaleta también le hace saber a la Corte que le pedirá al Ministerio del Interior y a la Cancillería que protejan su salud e integridad física cuando se encuentre en los Estados Unidos. La misma petición le hizo a la Sala Penal José Fernando Arizabaleta, hermano de Fanor. La defensa del exdirector de la Unidad de Análisis Financiero, Mario Aranguren, pidió la declaración en juicio de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. La petición para que Hurtado declare en el juicio que se sigue contra Aranguren por el caso de las chuzadas ilegales en el DAS se conoció en una audiencia pública en la que además la Fiscalía pidió al juez que decrete la práctica de más de un centenar de nuevas pruebas. El expresidente del Congreso, Luis Humberto Gómez Gallo, le pidió a la Corte Suprema que le conceda la libertad por vencimiento de términos. En un escrito enviado a la Sala Penal, Gómez Gallo asegura que ya ha transcurrido el tiempo establecido por la ley para que la justicia adopte alguna determinación en su caso. El exsenador es juzgado por supuestos nexos con el bloque Tolima de las Autodefensas, grupo que al parecer habría apoyado su campaña política al Congreso. El próximo lunes, los magistrados de la Sala Penal se reunirán para analizar la petición y tomar una decisión al respecto. El empresario Emilio Tapia asistió a interrogatorio en la Fiscalía, donde negó que haya financiado la campaña del senador Iván Moreno. Durante la corta diligencia, Tapia admitió ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que reconoce a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, pero rechazó que haya pagado alguna comisión para que le adjudicaran contratos. En los próximos días, la Fiscalía evaluará si existen méritos para imputar cargos dentro de la investigación que adelanta sobre el llamado carrusel de la contratación. Las autoridades revelaron que los agresores a uno de los buses del sistema articulado Transmilenio no serán judicializados. Advirtieron que se buscará una conciliación con la Fiscalía para que reparen los daños que realizaron durante la protesta. Las autoridades revelaron que ya se tienen plenamente identificados a 4 personas que lideraron el ataque al bus articulado. El ministro del Interior, Germán Vargas, retó al presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarreaga, a que lo denuncie por estar supuestamente estigmatizando a los jueces. La Judicatura advirtió que no se ha autorizado una denuncia contra el ministro. Esta mañana el ministro enfatizó que desde que llegó al ministerio este gobierno no ha hecho sino acatar y respetar las decisiones judiciales y que jamás se ha referido a un juez en concreto. Por eso invito a ese magistrado a que si tiene algún cargo contra mí, lo formule ante las autoridades y no me amenace públicamente, porque yo no he sido más que absolutamente respetuoso con los jueces. A su turno, esta noche, el presidente de la Judicatura, Angelino Liscano, a través de un comunicado, aclara que no ha habido ninguna aprobación para denunciar disciplinariamente al ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, ni a su antecesor, Fabio Valencia Cosio, por las quejas que interpuso el gobierno contra más de 11.000 jueces indicados de conceder irregularmente detenciones domiciliarias. Con esto desautoriza a Henry Villarreaga, presidente de la Sala Disciplinaria de esta corporación. El exministro de Ambiente, Juan Meyer, denunció una posible politización en la aprobación de licencias ambientales. Según el exministro, hay un artículo que señala que después de haber cumplido una serie de requisitos, la persona o la firma interesada en la licencia ambiental, y si el Ministerio de Ambiente no ha dado respuesta, se establecerá un comité para resolver esta situación. Y en ese comité se estipula que uno de los miembros de ese comité debe ser el ministro de aquella cartera interesada, que es poner a que los ratones cuiden el queso. De acuerdo con el exministro, esto afecta a la independencia del Ministerio de Ambiente, que es el encargado de dar estos tipos de permisos. Y se otorga a las partes interesadas la toma de decisiones.
Los habitantes de Montería aún no tienen claro por quién van a votar para las próximas elecciones a la alcaldía de esa ciudad. Así lo revela una encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CMI. En la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para el noticiero CMI, desarrollada durante el día 10 de febrero, entre 350 personas, los resultados fueron los siguientes. A la pregunta, si las elecciones para elegir alcalde de Montería fueran mañana y los candidatos fueran los siguientes, ¿usted por quién votaría? No sabe, no responde, 28%. Votaría en blanco, 10%. Mara Bechara Castilla, 21%, Luis Jiménez Espitia, 13%, Héctor Frase, 5%, Daniel Anaya, 5%, Rudecindo Sánchez, 5%, José Luis Abdala, 4%, Pompilio Silva, 3%, José Inés Burgos, 2%, Daniel Cabrales Castilla, 2%, Carlos Eduardo Correa, 2%. La siguiente es la ficha técnica. CMI con la opinión. El Ministerio de la Protección y la Superintendencia de Salud prohibieron el cobro de multas por inasistencias a citas médicas programadas. Esta orden va dirigida a las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, las entidades territoriales y a los prestadores de servicio de salud. A partir del 19 de enero está prohibido el cobro de cualquier tipo de multa o sanción. Quien incumpla la disposición será objeto de sanciones. El superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle, anunció millonarias sanciones para los abusos por parte de los parqueaderos. Los parqueaderos que quieran evadir su responsabilidad con los dueños de vehículos serán sancionados. Nosotros hemos tenido que sancionar a varios parqueaderos porque usando la letra menuda de las tiquetes toman la decisión de no responder por un robo dentro del parqueadero y nosotros hemos advertido que esas cláusulas son inoperantes en ciertas circunstancias. Las sanciones pueden alcanzar los 100 millones de pesos. Las cláusulas que algunas veces reprochamos son aquellas que pretenden excluir de toda responsabilidad al parqueadero. El distrito estaría analizando la posibilidad de cambiar la metodología para fijar las tarifas de parqueaderos. La idea de la alcaldía de revisar si es pertinente mantener esas tarifas o establecer otros segmentos, porque es que las tarifas varían según el tipo de parqueadero. Con el patrocinio de la Secretaría de Desarrollo Económico, compromiso firme con el empleo y la productividad, Alcaldía Mayor Bogotá positiva. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, reveló detalles de la forma como operará el reajuste al impuesto predial de ser aprobado en el proyecto del plan de desarrollo que cursa en el Congreso. El gobierno nacional dio un parte de tranquilidad a los obligados a pagar el impuesto predial. Si bien las tarifas quedarán entre 7 y 16 por mil, el ajuste no se realizará en un solo año. Ninguno puede aumentar más del 30% en el valor del impuesto en un año determinado. O sea, no hay que subirlo en un año, ni en 3 años, ni en 5 años. El ajuste en el predial estará en cabeza de los alcaldes. Tampoco se puede hacer un ascenso muy acelerado porque hay que contemplar la capacidad de pago de los hogares. Según el proyecto, el incremento de la tarifa se aplicará así. Para el 2012, el mínimo será 3 por mil, en 2013, el 5 por mil y en 2014, el 7 por mil. ¡Acción! La vida es mejor cuando tiene cuerda. Colombia, toma café. ¿Necesitas más cuerda? Toma café. La producción industrial reportó un crecimiento del 4,5% en el último año. Así lo revela la más reciente encuesta de la Asociación de Empresarios. La encuesta de la ANDI revela que en 2010 la producción industrial creció 4,5% y las ventas 4,9%. Nuestro estudio muestra que la industria colombiana volvió a vivir un buen momento en el año pasado. Hay comportamientos positivos en producción, en ventas. Repuntó la utilización de la capacidad instalada. Villegas expresó su decepción por la demora en la renovación de la APDEA y la ratificación del TLC con Estados Unidos. Porque nosotros no nos vamos a quedar quietos. Olvídenlo. Y vamos a ver apenas entre en vigor el acuerdo con Canadá, estas cifras cómo se mueven. Recuerde que en su Banco Amigo hay más de 80 servicios para usted totalmente gratis. Utilícelos. Un consejo de su Banco Amigo para que aproveche mejor sus servicios. Banco Caja Social, BCSC, su Banco Amigo. La Contralora General Sandra Morelli reveló la identificación de bienes del Grupo Nule en el exterior. Aseguró además que pueden ser embargados para recuperar las deudas que deja este grupo empresarial. La Contraloría aseguró que gracias a los convenios internacionales, las autoridades colombianas pueden recuperar parte de los bienes del Grupo Nule que hoy se encuentran fuera del país.
Hemos venido identificando activos que podrían ser una garantía interesante para recuperar los bienes que se han perdido del Estado. La Cancillería puede avanzar en este proceso de recuperación de bienes. Es parte de la colaboración judicial y esa colaboración judicial se enmarca dentro de unos convenios, de unos tratados internacionales. El precio del dólar cierra la semana a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. El dólar se cotiza en 1.880 pesos con 37 centavos, bajó 8 pesos con 73. Los profesionales de cambio lo compran en promedio a 1.850 y lo venden en 1.900 pesos. A $1.35 se ubica el euro, en pesos 2.538 con 49 centavos. La libra de café colombiano cerró en $2.54, bajó 1 centavo. El barril de petróleo WTI se vende en $85 con 58 centavos, bajó $1 con 15 centavos. La acción de Ecopetrol se transó en 3.900 pesos, bajó 10 pesos. A $70 con 68 se negoció el carbón, bajó 9 centavos. El índice general de la bolsa se situó en 14.443,58 puntos, subió 0,11%. Interbolsa fue el título más valorizado con el 2,29%. Sociedades Bolívar fue el que más bajó con el 2,21%. Y en un momento en deportes, Junior le está ganando al Deportes Tolima en el torneo colombiano. Kim Clijsters regresa al número 1 del tenis mundial y un joven sorprende en el Mundial de Rallys. El dato de hoy, los nombres masculinos y femeninos más comunes en Colombia. Nombres masculinos, el primero de ellos es José, seguido de Luis, Carlos, Juan, Jorge, Pedro y Jesús. Nombres compuestos, Juan Carlos, Luis Alberto, Carlos Alberto, Luis Eduardo, Luis Fernando, Julio César y Miguel Ángel. Los nombres femeninos más comunes, el primero María, seguido de Luz, Ana, Sandra, Rosa, Marta y Carmen. Nombres femeninos compuestos, Luz Marina, María del Carmen, Ana María, Claudia Patricia, María Elena, María Eugenia, Marta Cecilia. Estos datos fueron proporcionados por la Gerencia de Informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 5 mujeres que trabajan en el burdel más visitado de la capital esta noche me acompañarán. Por eso los espero desde Casa Ensamble para disfrutar de la obra 250 La Cuba Libre. Y el ganador en la categoría de televisión es Mauricio Gómez, de CMI. Mañana en Carrefour, 30% en carne de res y pollo entero sin vísceras con tus tarjetas de crédito Carrefour. El Junior de Barranquilla acaba de conseguir su primera victoria en la Liga Postobón al derrotar 1-0 al Tolima con golazo de Carlos Vaca. A los 19 minutos, tiro de esquina para el Junior, el que cobra Giovanni Hernández. Y solo, sin marca, entra Carlos Vaca, el goleador, para el 1-0. El Junior venía de perder 4-2 frente al Real Cartagena. Desde el próximo lunes, la belga Kim Clijsters volverá a ser la número 1 del tenis mundial tras llegar a semifinal en un torneo en París. Esta es la belga Kim Clijsters, quien hoy venció a la australiana Jelena Dokic en el torneo de tenis femenino en París. Esa victoria le sirvió a la europea a volver a la cima de la WTA por tercera vez en su carrera. La nueva número 1 del mundo vuelve al trono luego de 5 años y ganar en enero pasado el Abierto de Melbourne. Clijsters, quien es madre y esposa a sus 27 años de edad, vuelve a ser la mejor tenista a nivel orbital, decisión que se oficializará a partir del lunes, desplazando a la danesa Caroline Wozniacki. En el golf del desierto, Tiger Woods subió al 5º lugar. Hoy hizo 6 bajo par y quedó a 4 golpes del líder McIlroy. El joven norirlandés Rory McIlroy hizo hoy la mejor ronda en el segundo día de actividad en el Clásico del Desierto. Hoy firmó una tarjeta de 68 golpes y acumula 133 para ubicarse con menos 11 como líder. Gran sorpresa, Thomas Aiken de Sudáfrica, que está en el segundo lugar, hizo 67 y acumula 134. El español Sergio García, quien fuera número 2 del mundo hace más de 2 años y que hoy es el número 79, está a 2 golpes de McIlroy. Y un gran ascenso tuvo Tiger Woods, es número 1 del mundo, que ayer terminó de 27, hoy ocupa el 5º lugar, hizo 66 golpes y tiene un acumulado de 137. García y Tiger son grandes favoritos para ganar el torneo.
El noruego Mats Odsberg, de 23 años, sorprendió a los favoritos y pasó a encabezar el comienzo del Mundial de Rallys. Comenzó el Mundial de Rallys, la primera cita en Suecia, y allí el noruego Mats Odsberg en Ford sorprendió y es líder tras la primera etapa. Por detrás de él quedó el resto de favoritos, el finlandés Mikko Hirvonen. Fue segundo a 14 segundos, mientras que el noruego Peter Solberg de Citroën se ubicó en la tercera casilla a casi un minuto. Odsberg tiene solo 23 años y realizó el mejor tiempo en los 3 primeros tramos de la jornada. El actual campeón Sebastián Loeb no tuvo un buen día, se vio penalizado y además tuvo un pinchazo. Actualmente está en la 9ª casilla a 2 minutos y 48 segundos. Coldeportes Nacional nos mostró su idea con el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, un verdadero complejo deportivo. Remodelación total en Coldeportes, un convenio con Colsanitas durante 5 años para apoyar el tenis, además un mejoramiento en escenarios como la práctica del boxeo, el complejo acuático y un hotel en medio del centro de alto rendimiento que albergará a más de 160 deportistas. Que el centro de alto rendimiento sea un centro de alto rendimiento de verdad, que sea algo de alta competencia, que sea competitivo. Además, nuevos baños para los atletas, más amplios y modernos, más nuevas máquinas en el gimnasio son algunos de los cambios que se llevan a cabo pensando en un mejor rendimiento deportivo para los Juegos Olímpicos en Londres. Más de 6.000 millones para los 40 deportistas vía olímpico y el resto de los dineros justamente para todo el tema intercolegiados, todo el tema de universitarios. Klopatowski también se refirió al tema de los estadios y la seguridad dentro de ellos. Las cámaras de televisión, que cualquier persona que agreda a una u otra persona pues serán judicializados. Mientras el América sigue buscando soluciones a sus deudas, el Real Cartagena recibió apoyo de la gobernación a ritmo de champeta. A ritmo de champeta, los jugadores del Real Cartagena celebran su primer triunfo 4-2 frente al Junior de Barranquilla y relajados preparan su nuevo partido frente al Atlético Huila. Nosotros estamos trabajando con mira lo que viene, que es Huila. Hay que seguir sumando, esto apenas empieza. El ganar la primera fecha es importante para todos. La victoria no solo reconfortó al equipo, el gobernador de Bolívar se sumó al triunfo y ofreció una importante suma económica para los heroicos. Estamos seguros que superaremos los 1.200 millones de pesos y estaremos trabajando, motivando al sector privado para que se vincule. La celebración terminó con la entrega de la bandera de Bolívar al onceno cartagenero, quien desde hoy quedó concentrado para enfrentar el fin de semana al cuadro Pita. El delantero de Santa Fe, Cristian Nazarit, fue inscrito por Independiente de Argentina. Y no olviden, el domingo, desde las 10:15 de la noche, la telepolémica por el Canal 1. Terminamos, llega Andreina con el burdel más visitado de Bogotá. Pásenla bien. Hola, los saludos desde Casa Ensamble, que a partir de esta noche, nuevamente por motivo de la obra A250 la Cuba Libre, se convierte en prostíbulo. Las lentejuelas, las plumas, los corsets y las medias son solo su exterior. Ellas son mujeres de la noche y sus anhelos, penas y angustias se ven expuestas en A250 la Cuba Libre, obra teatral que calienta la capital con su nueva temporada en la Casa Ensamble. Todo lo que implica el burdel y lo que hay dentro de él, ¿no? Las historias de cada una de estas mujeres que poco a poco van develando sus vidas y sus dolores en medio de su trabajo. Mi personaje es Blanca Rosa, es la mayor de todo el prostíbulo, es ya como la institución del prostíbulo y pues básicamente lo que hago es contarle al público esa historia de mi vida, esa tristeza que llevo en el alma entre risas y lágrimas. Un burdel que se ufana de ser el más visitado. Y a propósito de esto, quisimos saber qué tan populares son estos lugares en la capital. ¿Tú alguna vez has visitado un burdel o una casa de citas? La verdad no. Sí, creo que sí. Una casa de citas, claro. ¿Por qué no? No, nunca. La Secretaría de Salud ha identificado 458 burdeles en Bogotá, cifra que aumenta con creces por la cantidad de establecimientos clandestinos y hasta por los hoteles de renombre que poseen este servicio bajo cuerdas. El construir un motel, que en muchas ocasiones se presta para servicios de burdel, es más fácil construirlo que incluso hacer una clínica o un hospital, sobre todo por la rigurosidad de las normas urbanísticas. A250 la Cuba Libre, de la realidad a las tablas. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Con el Centro Nacional de Consultoría quisimos preguntarle a los hombres del país si alguna vez han visitado algún burdel.
Se le preguntó únicamente a los hombres, ¿usted ha ido alguna vez a un burdel? No, 66%, sí, 34%. En Bogotá, el 70% de los hombres no han ido a un burdel y el 30% sí. En Medellín, el 55% no han ido a un burdel, mientras que el 45% sí conocen un burdel. Tengo 2 gafas porque mi segundo par es a 1.000 pesos con lentes incluidos, solo en Ópticas GMO. El próximo domingo en el Staples Center de la ciudad de Los Ángeles se llevará a cabo la versión número 53 de los premios Grammy. Estos son algunos de los nominados. Grabación del año: Nothing on You de B.O.B. con Bruno Mars, Love the Way You Lie de Eminem con Rihanna, Fuck You de CeeLo Green, Empire State of Mind de Jay-Z y Alicia Keys, Need You Now de Lady Antebellum. Álbum del año: The Suburbs, Arcade Fire, Recovery de Eminem, Need You Now de Lady Antebellum, The Fame Monster de Lady Gaga y Teenage Dream de Katy Perry. Mejor nuevo artista: Justin Bieber, Drake, Florence and the Machine, Mumford & Sons y Esperanza Spalding. Y Chucky Town son los únicos colombianos en estos premios. Ellos compiten por mejor álbum de rock, alternativo o urbano latino, con su trabajo Hoy. Ven al mundo Hasband, encontrarás salud y bienestar. Odontología Hasband, sinónimo de excelencia. PBX 214-1484. Se confirma el noviazgo de una cantante y el embarazo de una actriz. Esto y más se los contamos en nuestro flash de chismecitos. Hoy le damos palo a la señorita Colombia Catalina Roballo, quien citó a la prensa en una exclusiva peluquería de la capital para presentarnos su nuevo cambio de imagen. El tiempo pasaba y ella no llegaba. 3 horas esperaron los periodistas y jamás llegó, y tampoco se disculpó. La que confirma su embarazo es Sandra Beltrán. La actriz publica por Twitter su nuevo estado. Pep Guardiola, entrenador del Barça, aseguró sin querer que Shakira y Gerard Piqué sí son novios, al afirmar lo siguiente: Gerard lo veo bien, entrenando bien, cada cual con su pareja hace lo que quiere. Así suena Born This Way. El nuevo sencillo de la cantante Lady Gaga, que hace parte de su álbum que lleva el mismo nombre. Desde Casa Ensamble en Bogotá, lugar que a partir de esta noche se convierte en prostíbulo por la nueva temporada de la obra A 250 la Cuba Libre, me despido. Pero nosotros nos vemos el lunes. Chao. Ya vienen mis temas. 1. Se revelan sorprendentes propósitos políticos de Gustavo Petro. También tiene su encrucijada en el alma. 2. El Polo atraviesa la peor crisis de su historia, según un senador del mismo Polo. 3. Al concejal que le pegó a su cuñada lo premian en el Cabildo. 1, 2 y 3, después de comerciales. Mañana en Éxito, Ley y Capam, 30% de descuento en texto. Buenas noches, mis temas. 1. El ex senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro anda como el expresidente Uribe en su momento con una encrucijada en el alma. El asunto es así: con alguien tiene que aliarse para las elecciones de octubre en Bogotá, para alcalde y concejales. Y su encrucijada consiste en si apoya a Carlos Vicente de Rú, precandidato del Polo, o se lanza él mismo como candidato a la alcaldía. Esa es su encrucijada. En el caso de Uribe, todo el país sabía que quería su tercer periodo, pero él no se atrevía a decir que lo que esperaba era el fallo de la Corte para lanzarse si le era favorable. Y en el caso de Petro es igual, se lanzará como candidato, entre otras cosas porque el Polo no tiene ninguna opción de triunfo con de Rú. Pero Petro, y hasta ahora se sabe, estuvo en otras andanzas. Quiso lanzarse para la gobernación de Sucre. No pudo porque la ley lo prohíbe, como en el concurso de Cartagena. Si quiere ser candidata, tiene que haber nacido allá o haber vivido cierto tiempo. Y Petro, ni lo uno ni lo otro, optó por Bogotá. 2. El Polo Democrático atraviesa la peor crisis de su historia. De la mano del expresidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, el Polo tuvo su primavera electoral cuando él fue candidato presidencial. Hoy la situación de ese partido es terriblemente mala. El Polo, para mal de la democracia, está dolorosamente destruido.
Según uno de sus líderes, el senador Luis Carlos Avellaneda, fueron 3 las causas que condujeron a la postración del Polo. 1. Su indecisión frente al gobierno del presidente Santos. No supo nunca si debía hacer oposición ni qué tipo de oposición. 2. La ausencia de un fervoroso y total apoyo a proyectos como la Ley de Víctimas y Ley de Tierras, que inclusive podrían abrir el camino hacia la paz en Colombia. Y 3. No supo reaccionar frente a la escandalosa corrupción en el gobierno de Bogotá, lo que colocó al Polo como partido en convivencia y complicidad con la corrupción. 3. Parece que en el Consejo de Bogotá hay que ser diablo para ser premiado. La elección hoy del concejal Wilson Duarte como nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto originó polémica, protestas, inconformismo y quejas. Primero, en el Polo Democrático no hubo acuerdo para escoger a un candidato único. Los concejales Fernando Rojas y Wilson Duarte se vieron obligados a acudir a un caricellazo para definir el nombre del nuevo presidente de la comisión. Ese extraño método favoreció al concejal Wilson Duarte. Y ahí se armó la gorda. El concejal Antonio Sanguino, ex compañero de bancada de Duarte, arremetió contra la elección, asegurando que sería una vergüenza para el Consejo escoger como presidente de una de sus comisiones a alguien que fue denunciado penalmente por maltratar a una mujer. Recordó el caso de la excuñada del concejal Duarte, María del Pilar López, víctima de una golpiza propinada por Duarte. No valió la protesta. El concejal Duarte terminó premiado. ¡Ay, el Polo Democrático! Los veo el lunes, que descansen. Y antes de irnos, Claudia, estos son los ganadores del programa Pregunta Yami. Pero qué bonito es que te quiero y el estar de veras locamente enamorada. Pero qué tristeza siento que ya no me quieras, que por otro amor tan pronto me hayas olvidado, aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, en CMI La Noticia.